Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludamos desde el templo, donde hoy nos encontramos, mis amados hermanos, pues transmitiendo para llevarle la palabra de Dios hasta sus hogares. Pues damos gracias al Señor porque ya nos permitió venir y checar, y estamos haciendo limpieza, mis hermanos, para que el próximo domingo ya pudiéramos estar aquí listos y dispuestos. Vamos a continuar con nuestro estudio del milagro que vimos el domingo pasado, donde Jesús caminó en el mar. Y ya vimos que Jesús caminó en el mar por una razón específica. Y cuando estudiemos los milagros de Jesús y estudiemos otros, pues encontremos, mis amados hermanos, que las cosas son muy diferentes a lo que nosotros pudiéramos pensar acerca de los milagros. Siempre hay milagros por algo en específico, y vimos que Jesús caminó en el agua no para lucirse, no para crear un espectáculo, sino quería estar con sus discípulos, y eso es algo muy importante. El Señor Jesús quiere estar con nosotros y es el momento de que lo entendamos así. Pero ahora vamos a aprender que la parte donde Pedro también logra caminar en el agua. Pero vamos a ver que Pedro tuvo que pasar 4 etapas para que ese milagro se llevara a cabo. Y en esas etapas vamos a ver que Pedro, como cambiaron las circunstancias, también su rostro cambió, y es algo que posiblemente a nosotros nos esté pasando en estos mismos momentos. Y nos podemos identificar con Pedro y aprender de cada fase, de cada cambio de situaciones, para cambiar nuestro rostro ante las circunstancias y sacar de provecho alguna aplicación bíblica en nuestras vidas. Sin más ni más, les voy a pedir que me acompañen a la Biblia. Regresemos a la Biblia en Mateo 14, versículo del 28 al 34. Mateo 14, 28 al 34, dice lo siguiente. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Amén y amén. Esto, mis hermanos, es la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, inmediatamente esta primera fase de Pedro, que yo le podría llamar las 4 caras de Pedro sobre la adversidad, porque mientras cambian las circunstancias en una adversidad, cambia nuestro rostro. El aspecto del rostro de Pedro va a cambiar en forma sucesiva mientras empiezan a cambiar las circunstancias, y nosotros vamos a ir viendo, vamos a meditar en las palabras que siguen en la Biblia para encontrar una aplicación a nuestra vida. Versículo 28 Versículo 28 del capítulo 14 de Mateo dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vamos a encontrar aquí, mis hermanos, lo que cuando Pedro ve de lejos esa silueta y escucha la voz de Jesús, bueno, Pedro, con toda su sencillez y al mismo tiempo con toda la osadía que caracterizaba a Pedro, bueno, escucha la voz de Jesús dándole permiso para ir hacia él. Y en el versículo 29 nos dice que el Señor le dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Eso es importante. Y una vez más notamos que Pedro es un hombre de valor y que puede hacer cosas que quizás algunos de los otros no se animaban a hacer, de los otros discípulos. En nuestra mente concebimos o podemos imaginarnos el rostro de Pedro mostrando una mezcla de emociones.
Y es que sin duda, hermanos, pues Pedro debe de tener miedo, pero también al escuchar la voz de Jesús y ver que esa voz donde todos los de atrás creían que era un fantasma, bueno, hermanos, entra aquí una mezcla de emociones y Jesús, hermanos, al escuchar que llama a Pedro, bueno, Pedro, su rostro cambia y se pinta ahora en una satisfacción y empieza a bajar de la barca y camina sobre el agua. O sea, hermanos, está haciendo lo mismo que vieron hacer a Jesús. Y eso lo llena de satisfacción. Y la primera fase de Pedro aquí, o la primera cara de Pedro que vemos, es la cara de orgullo que tiene Pedro. Y quien no lo tuviera, si caminar sobre el agua literalmente, hermanos, a la voz de Jesús, eso, hermanos, pues se puede entender de una manera humana. Pero aquí vemos que da los primeros pasos y cuando da los primeros pasos se empieza a hundir porque empieza a ver todo lo que hay a su alrededor. Y aquí podemos ver que Pedro se puede comparar con un niño que está aprendiendo a caminar, se ha levantado, da unos pocos pasos, se tambalea y ve para todos lados, ve que no hay dónde sostenerse y se cae. Se da un sentonazo y pues es un espectáculo que todos lo hemos experimentado en nuestros propios hijos o los que aún los tienen. Pedro está avanzando mirando a Jesús. Y sin duda, hermanos, Jesucristo lo mira y lo recompensa extendiendo su mano con una gran sonrisa. Porque este discípulo ha tenido la fe de hacer lo que la mayoría de nosotros no nos animaríamos a hacer. Pero el relato bíblico nos dice en el versículo 30, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces fue cuando Pedro gritó, y dice la Biblia, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Y ahí, hermanos, es algo muy importante. Y esta frase de Señor, sálvame, cabe repuntar que es la oración más corta en la Biblia, registrada en la Biblia, donde Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, sálvame. Y es importante porque aunque la frase, la oración es muy corta, pudiera ser también la más poderosa que nosotros pudiéramos hacer con fe ante la adversidad. Recuerden, hermanos, que estamos viendo la fe del cristiano ante la adversidad. Y aquí, hermanos, vamos a ver que la cara de Pedro, o en la segunda fase que entra Pedro, su cara va a cambiar. Ahora tiene una cara de orgullo, de satisfacción, porque logra caminar en el agua conforme a la voz de Jesús. Pero observemos lo que sucedió después, donde vemos en primer lugar que Pedro, su mirada está equivocada. Es la mirada que se dirige o se concentra solamente en el peligro. La mirada hacia la dificultad aparta nuestros ojos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso las Escrituras, mis amados hermanos, nos dicen en la carta a los Hebreos, o en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2 y 3, donde debemos de poner los ojos con toda confianza. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga vuestro ánimo, ni desmayes. Y en el mismo libro a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 27, dice, hablando de Moisés, nos dice, por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. A menudo en nuestra vida miramos al viento fuerte. Y es que el viento intenso, hermanos, el viento fuerte hace mucho ruido y puede hacer mucho daño. Y nosotros tenemos que orar mucho para que el Señor nos ayude en los momentos de dificultad como el que estamos pasando y no apartemos nuestros ojos de aquel que está sentado en el trono de Dios.
Porque lo que le sucedió a Pedro, hermanos, es que al quitar sus ojos en Jesús, también, hermanos, quitó y evitó y dejó de practicar el principio bíblico de todo cristiano, de que a todo esto que hacemos, lo hacemos por fe y no por vista. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, que nosotros caminamos por fe, andamos por fe, no por vista. Y eso fue lo que le pasó a Pedro, mis hermanos. Si tú en adversidad caminas sin fe, te va a suceder exactamente lo mismo que a Pedro. Y es importante esto, hermanos, porque cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 55, nos narra la historia de Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento. Vemos que él está en una situación crítica. Va a ser apedreado hasta la muerte. Y la Biblia nos dice en el 7:55 lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie en la diestra de Dios. Y es importante, hermanos, porque la práctica, o lo que nosotros podemos sacar a la brevedad, una práctica inmediata, lo encontramos en la carta a los Colosenses. Esta carta, hermanos, que tiene que ver mucho con la carta de la Odisea en las cartas que se mandaron en Asia Menor en Apocalipsis 3 y 4. La iglesia de la Odisea se le conocía como la iglesia tibia. Bueno, hermanos, en las cartas de Pablo, la carta a los Colosenses, también encontramos muchas enseñanzas acerca de la iglesia tibia, la carta a los Colosenses. Pero dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, la primera práctica que podemos encontrar rápidamente. Dice la Biblia, 3, 1 y 2 de Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y si se dan cuenta, hermanos, aquí Pablo está constatando lo que vio Esteban cuando estuvo a punto de ser apedreado. Esteban no puso su mirada en cada piedra que le venía, ni en cada persona crujiendo sus dientes con odio para matarle, sino que puso sus ojos en el cielo, y nos dice el libro de los Hechos que vio la gloria de Dios y que además vio a Jesús sentado en el trono. Lo que a nosotros nos debe de llenar de confianza en que si nosotros en esta contingencia, en esta adversidad llamada COVID-19, ponemos los ojos en el cielo, vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver a Jesús sentado en el trono. Hermanos, Jesús sigue sentado en el trono igual que Dios. Dios tiene el control en esta crisis, en esta adversidad, en esta pandemia. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Volviendo a Pedro, ahora su cara ha cambiado. La sonrisa de orgullo, de satisfacción, ahora su rostro se ha transformado en una boca, en un rostro que clama. Y la palabra que dice es impresionante: Señor, sálvame. El entusiasmo de sus ojos ha desaparecido y vemos que el miedo que estaba en su corazón, hermanos, pues ahora se refleja en su rostro. Si pudiéramos ver su rostro en la noche, pues hermanos, veríamos que el terror en el rostro de Pedro se ha empalidecido, porque hermanos, el miedo quita la fe. Pedro dudó y al dudar se bajó de la barca. ¿Y cómo podemos asegurar que lo que hizo bajar a Pedro de la barca fue la duda y no el miedo? Bueno, hermanos, porque Pedro dijo eso después que Jesús se identificó. Si no hubiese dudado, no se hubiese bajado de la barca. Es decir, solo cuando Pedro supo que era Jesús el que le dijo ven, se bajó de la barca. Y cuando Jesús le dijo ven, fue cuando Pedro tuvo la confianza, tuvo la fe ante la adversidad de todos los elementos contrarios, bajó y empezó a caminar sobre el agua. Así que, hermanos, pues la voz de Jesús
combinada con la fe de Pedro, bueno, fue posible el milagro de que Pedro caminara sobre el agua. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros queremos caminar bien, con dominio propio sobre esta tormenta, sobre esta crisis del COVID-19 y todo lo que está generando en la economía, en las finanzas, en la salud, en todo lo que estamos viviendo, hermanos. Bueno, nosotros tenemos que aprender de Pedro, porque la duda de Pedro no fue la que quitó su fe, sino el miedo. Y la Biblia dice claramente que tuvo miedo, y cuando tuvo miedo, Pedro comenzó a hundirse. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender de esa parte, porque la fe y el miedo no se llevan, son mutuamente excluyentes el uno del otro. Donde se encuentra uno, no puede estar el otro. Seguir a Jesús traerá vientos contrarios, pero no debemos de temer ante ellos, porque es entonces cuando dejaremos de confiar y dejaremos de tener fe en aquel que nos llama a caminar entre los vientos contrarios y a caminar por encima de las aguas tempestuosas. Dice Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, estos no te anegarán. Y en el mismo capítulo, pero en el versículo 16 dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Hermanos, nosotros tenemos que aprender, porque lo que hizo caminar a Pedro con confianza sobre el agua, literalmente, igual que Jesús, y recuerden que Jesús les dijo a sus discípulos en los evangelios, que estas cosas y mayores, si tuvieran fe, lo iban a hacer. Así que nosotros, hermanos, podemos hacer lo mismo. No estoy hablando de caminar sobre el agua literal, pero sí, hermanos, de tener ese dominio propio de caminar sobre los mares tempestuosos, sobre esta tormenta llamada COVID-19, si combinamos nuestra fe con la voz de Jesús. Y la voz de Jesús se encuentra aquí. Si tú combinas la voz de Jesús con tu fe, hermanos, va a ser posible que ese milagro, ese acontecimiento extraordinario, tú lo puedas vivir y lo puedas experimentar. Pero, hermano, lo que impide que lo hagamos, hermanos, pues es el miedo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que tenemos que aprender esa parte. Ahora, Pedro, hermanos, pues tuvo miedo. Sin duda que estaba aterrorizado. Y la pregunta obligada en estos momentos, en esta tormenta, en medio de la tormenta del COVID-19, la pregunta es: ¿y tú, hermano, en esta crisis, en esta adversidad llamada COVID-19, tienes miedo? ¿Estás atemorizado? La Biblia nos dice que Pedro, cuando se encontró en esa situación, comenzó a hundirse. ¡Qué miedo para Pedro! No nos dice la Biblia si el agua le llegó a la rodilla, a la cintura o hasta el cuello, o si se hundió totalmente. Pero alabado sea Dios, que por su fidelidad no se hundió del todo. Dio voces y Jesús llegó y lo rescató. Y Dios muchas veces nos permite estar en situaciones en que parece que nos estamos hundiendo. Y uno de los versículos de las Escrituras que nos pueden ser de mucha utilidad en esos momentos es 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice: pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Y en ese contexto, la palabra tentados también se puede traducir en probados. Dios sabe exactamente cuánto podemos resistir, cuánto podemos aguantar, y Él no nos va a dejar soportar ni 1 kilo, ni 1 gramo de peso más que el que podamos resistir. Y por eso, hermanos, tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que confiar en Dios, en que si nosotros en esta tormenta, en esta situación que estamos viviendo, bueno, hermanos, no nos va a dejar ser más probados de lo que podamos resistir. Estás sufriendo alguna situación en estos momentos, sea de salud, sea de finanzas o cualquier otra circunstancia, hermanos, no tengas temor. Dios está en el control de ello y no te va a dejar que
seas probado más de eso que puedas resistir. Y aquí pues vamos a ver la tercera fase de Pedro, ¿verdad? Vamos a cambiar ahora porque las circunstancias cambiaron, siguen cambiando. Así como la vida misma, mis hermanos, todo el tiempo está cambiando y nuestros rostros tienen que cambiar forzosamente a la par de las circunstancias, principalmente cuando se trata de adversidades. Miremos ahora la tercera cara de Pedro, versículo 30, leemos, dice, Señor, sálvame. ¿Qué palabras? Qué impresionante. Pero dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundir dio voces diciendo, Señor, sálvame. Sin duda que Pedro sabía que el Señor Jesús tiene poder para sacarlos de cualquier situación desesperante. Habían sido testigos. Pero aquí, hermanos, tenemos que considerar la palabra, la frase. Él no solo dijo Jesús, sálvame, sino que dijo Señor, sálvame. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Que Pedro reconoce su dignidad y su poder y su deidad y lo llama Señor. Y la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 34, versículo 7, leemos que dice lo siguiente. Salmo 34, versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los libra. O sea, de los que están arriba de la banca con él, de la barca. Y este ángel de Jehová nunca ha sido derrotado. Nunca ha perdido una batalla y nunca ha perdido a nadie que se le ha dado a guardar. Recordemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, del 9 al 12, precisamente Jesús está haciendo esa oración. Y eso, mis hermanos, es una gran noticia. Nosotros los que oímos su voz y le seguimos, somos de Él. Y todos los que le seguimos y estamos en la barca, ninguno se perderá. Por eso es importante, hermano, que no te bajes de la barca. Ahora vemos en el 31 lo que dice. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos que la Biblia dice que de inmediato Jesús extendió la mano. Jesús, hermanos, nunca llega a tiempo. Pero también a la vez le dice hombre de poca fe y le hace una pregunta para escudriñar su corazón. ¿Por qué dudaste? Qué escena, hermanos, tan increíble. Jesús, que está parado sobre el mar, extiende su mano rápidamente y levanta al que se está hundiendo. Hermanos, el viento tempestuoso ruge con todo su poder, las olas suben y rompen con fuerza contra la embarcación, y algún discípulo que estaba ahí pudiera haber exclamado, pobre Pedro se va a ahogar. Y en medio de ese caos, el Hijo de Dios está allí con toda la calma, parado sobre el mar y con su brazo extendido y potente, sostiene a un hombre que acaba de rescatar de las aguas. Y aquí tenemos, hermanos, la tercera cara de Pedro, pasando a la tercera fase, que es difícil de describir, porque pudiera tener un rostro conmovedor, una expresión conmovedora, porque tiene la muestra de terror de alguien que está a punto de morir ahogado y tiene a su vez la mirada de agradecimiento de quien sabe que ha sido rescatado. Las Escrituras no nos dan detalle de cómo hizo Pedro para volver a subir de nuevo a la barca. Pero podemos imaginarnos que esa imagen extraordinaria, simbólica del Señor, donde Jesucristo salva a los pecadores, es en aquel, hermanos, que en el día de hoy Jesús está salvando con su mano poderosa a los que claman hoy en día a Él. Observen que la palabra dice de inmediato, es decir, al instante Jesús le tomó a él. No lo dejó hasta que se quedara sin fuerzas o medio ahogado, como lo hacen los salvavidas profesionales, que cuando una persona se está ahogando, van inmediatamente a él, ésta empieza a patalear, entra en crisis, entra en miedo, en pánico, y solo tira manotazos y se hunde más.
Lo que hace el salvavidas es darle un puñetazo sin pedirle permiso para noquearlo y poder rescatarlo, porque de otra manera los dos se hundirían. Pero Jesús no hace eso, mis amados hermanos. Jesús llega con toda tranquilidad, con todo amor, extiende tu mano y te saca de las aguas donde te estás ahogando. Y eso es lo que podemos ver aquí en esta situación. Jesús de inmediato le toma y lo rescata. Y no lo deja hasta que se hunda totalmente. Pero lo que sí tenemos que atender a la brevedad ya, mis hermanos, es la pregunta que le hace para escudriñar su corazón cuando le habla de su fe. Y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en esta crisis, mi hermano, en esta adversidad, en esta pandemia, ¿estás dudando de Jesús? ¿Estás dudando de su capacidad, de su poder? Muchas veces yo me he hecho esa misma pregunta, porque muchas veces el Señor me ha preguntado a mí, ¿por qué dudaste? Y yo creo que el Señor le está diciendo a Pedro que no era necesario dudar, porque el Señor Jesús no puso a Pedro en esa condición para que fracasara, sino para que tuviera victoria y pudiera crecer aún más. Era posible, hermanos, es posible, mejor dicho, que el Señor permita que estemos sufriendo esta pandemia, esta adversidad, y es posible tener miedo, pero si permite que estemos en medio de esta tormenta de coronavirus, de COVID-19, es para que ejercitemos nuestra fe, así como lo quería hacer con Pedro. Y si volvemos al rostro de Pedro, es que el rostro de Pedro hace unos segundos estaba emblanquecido por la palidez del miedo. Pero ahora, hermanos, ahora se torna rojo por la vergüenza que todos podemos tener cuando alguien nos dice que algo que no hicimos bien o que fuimos derrotados en alguna competencia. El concepto es extraordinario y lo podemos aplicar a nuestra vida porque nosotros, mis amados hermanos, el Señor nos llama a enfrentar la adversidad porque quiere ejercitar nuestra fe en medio de ellas y nos permite que caminemos, que experimentamos. Y cuando viene la duda, nos detenemos o nos hundimos. Así que es importante que atendamos la palabra de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 8, versículo 37, más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero consideremos el significado de las palabras hombre de poca fe. En el griego, la palabra que se utiliza aquí es la única y es la misma en que nosotros usamos en nuestro idioma, el diminutivo, para mostrar el tamaño de algo menor. Por ejemplo, si aquí tomamos el ejemplo de un árbol, para decirle que es pequeño, utilizamos el diminutivo arbolito. Así que en la Biblia, para hablar de una persona que su fe es pequeña, pues se utiliza la palabra de hombre de poca fe. Hombrecitos con poquita fe o mujeres pequeñas con poca fe. Eso es importante que entendamos, que entendamos esa parte, porque pues vimos las caras de Pedro y vemos cómo están cambiando conforme a las circunstancias. Ahora nos toca ver la última cara del apóstol Pedro, la última fase. Y esta es muy importante. Dice la Biblia en Mateo 14, 32 y 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Fíjense, hermanos, qué impresionante. El relato nos dice que ellos subieron a la barca e inmediatamente cesó el viento, se tranquilizó la tormenta. Y hermanos, pues es importante que entendamos esta parte porque estás viviendo en situaciones complicadas. Estás enfrentándote a adversidades, ante tormentas, ante crisis de salud, crisis financiera, qué sé yo, tú lo sabes, y no le ves fin. La Biblia nos enseña, hermanos, que si nosotros combinamos nuestra fe con la palabra de Dios,
con la voz de Jesús que se encuentra en la Biblia, y nos subimos a la barca donde están los otros discípulos, toda tormenta se va a calmar, toda tormenta va a cesar. Pero hermanos, eso es para todos los que tenemos fe. Solamente va a ser posible verlo si tú, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, no te has bajado de la barca. Si te bajas de la barca, solamente vas a ver lo que Pedro vio y por consecuencia se hundió en el mar tempestuoso. Así mismo te va a pasar a ti, mi hermano, mi hermana, si te bajas de la barca. ¿Dónde están los discípulos? Y donde Jesús prometió ir a la barca, ir hasta tu barca. Si tú tienes fe en Jesús, el Señor Jesús va a detener los vientos como lo hizo en esta historia. Y hermanos, no es una alegoría, es algo real. No estoy hablando de una fábula, de un cuento bonito, es la realidad de lo que puede hacer la fe combinada con la voz de Jesús. Qué importante eso, hermanos. Pedro está de regreso en la barca con el Señor y los otros discípulos. Y en el momento en que pisan la embarcación, se calma el viento y todo se tranquiliza. Las olas pierden su energía y el mar de Galilea se transforma en algo muy calmado y hermoso. Pero notemos las palabras del Evangelio, donde dice en el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué importantes palabras de los que están en la barca. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque solamente los que están en la barca pueden ver esos milagros. Y solamente los que siguen en la barca son los únicos que tienen la capacidad de adorar al Hijo de Dios. De una manera real. De una manera real. Así que mi hermano, mi hermana, en esta crisis, en esta pandemia, ¿sigues en la barca con Jesús? ¿O te quieres bajar de ella? El rostro de Pedro ahora ha cambiado. Posiblemente los discípulos ven la posición del cuerpo de Pedro en una actitud diferente a como lo vieron al principio. Y esto es fácil que nosotros lo podamos hacer, mis hermanos, porque tu rostro, el que tienes ahorita, no es el mismo que tenías antes de que empezara esta contingencia. Ahora es muy diferente y lo tienes que reconocer con toda humildad. Así que, como Pedro, hermanos, todos nos podemos identificar. Pedro, ahora, hermanos, vemos que ha cambiado su rostro y no sabemos si Pedro se arrodilla, pero no nos cabe duda de que su corazón sí está puesto espiritualmente de rodillas. Y su rostro, hermanos, surge o ha cambiado en un rostro de adoración. De su boca, de su corazón agradecido y de su rostro en adoración, ahora de su boca surge la alabanza y la gratitud a ese Salvador de un milagro que ha sido tan real para él. El rostro de Pedro ha cambiado y ahora es el rostro de un adorador. El miedo ha desaparecido y hay un aspecto distinto en su cara. La cara de adoración. Mi amado hermano, cuando termine esta contingencia, si no te bajaste de la barca y vas a ver el milagro del Señor de donde va a terminar con esta tormenta, tu rostro, hermanos, puede cambiar a la cara como la de Pedro, a la cara de adoración, rostro de adoración. Pero tenemos, hermanos, que seguir en la barca y confiar en Jesús y combinar nuestra fe con la voz que escuchemos de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto pasar la cara del apóstol Pedro por estas 4 fases. La primera, la del orgullo, por hacer algo que los otros no se animaban a hacer. La segunda, la del pánico, cuando se da cuenta de que se está hundiendo. La tercera, la del agradecimiento, cuando el Señor extiende su mano y lo rescata del mar tempestuoso. Y la cuarta, esta última que vimos, es la de adoración. ¿Cuántas veces en la vida de cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta de que hemos puesto estas 4 caras o estas 4 fases? Y muy atinados sería preguntar en estos momentos, en esta crisis, en esta pandemia, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿en qué fase te encuentras? ¿Qué cara tienes? Eso sí, solamente tú lo puedes contestar. Pero también, hermanos, lo que no podemos
contestar en la situación que vivieron los discípulos después de que Pedro subió con Jesús. ¿Por qué lo adoraron? Ustedes podrán decir muy sencillo, pues era obvio, pues es Jesús, es el Señor, es el Hijo de Dios. Pero hermanos, no es tan simple como parece. Recuerdan que todos los discípulos eran judíos, eran israelitas. Y si se dan cuenta, hermanos, ningún israelita adoraría a otro ser humano. Lo tienen prohibido y lo tienen conocido desde niños. Así que, hermanos, podemos entender que ellos lo adoraron porque han visto en Jesús esos milagros, ese poder, esas virtudes portentosas como caminar sobre el agua, rescatar a un hombre que se está hundiendo y calmar el viento de una manera increíble, algo que solamente lo puede hacer Dios. Y Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios y tiene ese poder. Dice el Salmo 46, versículo 1 al 3, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se entremezcan los montes por su braveza. Hermanos, qué pasaje más paralelo a lo que acaban de vivir estas personas, estos discípulos con Jesús. Y este pasaje, hermanos, esta versión del Salmo, este Salmo 46 del 1 al 3, es algo que nosotros nos tenemos que apropiar en estos momentos, mis hermanos, porque es lo que estamos viviendo. Y para terminar, mis amados hermanos, en el 34 dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Tierra de Genezaret. Vaya, hermanos, qué importante. Genezaret significa el jardín de las riquezas. ¿Te das cuenta, hermano, lo que nos espera a la otra orilla? Cuando nosotros hayamos terminado esta travesía, ¿a dónde vamos a ir con Jesús? Porque a ese lugar no puedes llegar solo. No puedes ir por tus propios medios o por tus propios logros, porque ya viste, hermanos, que mientras cambian las circunstancias, cambian las fases, cambia nuestro rostro y cambia nuestra fe. Así que nosotros, hermanos, para llegar a ese jardín de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo, bueno, hermanos, pues tenemos que confiar e ir asidos de la mano de Jesús, así como seguramente Pedro, durante el camino en la barca, ya no se soltó de la mano de Jesús. Así que, mis hermanos, cuando pase nuestra travesía por esa tormenta de coronavirus, nuestra tormenta de crisis, de miedo, de incertidumbre, de dudas, de peligros diversos, etc., y terminada nuestra travesía y lleguemos al otro lado, a la otra orilla, y alguien nos llegase a preguntar, ustedes cristianos, ¿cómo pasaron esta tormenta? Ustedes cristianos que siguen a Jesús, ¿cómo pasaron esta tormenta de COVID-19? ¿Qué le vas a responder tú, mi hermano? ¿Qué le vas a responder tú, mi hermana? ¿Qué es lo que vas a responder? ¿Estuviste con Jesús todo el tiempo en la barca con Él durante esta tormenta? ¿Pasaste las 4 fases como Pedro lo hizo? Y ahora, ¿crees que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios? ¿O qué vas a esperar o qué puedes esperar ver más que lo que acabamos de ver en la Biblia con Pedro? Y cuando lo veas, ¿ahora sí le adorarás como solo Jesús se lo merece? Esas preguntas, mis amados hermanos, solamente las pueden responder ustedes. Así que llegamos al final de nuestro estudio, mis amados hermanos, y vemos, hermanos, cómo cambiaron las circunstancias y cómo cambió los rostros de Pedro, pero también vimos cómo cambiaron las circunstancias favorables para los que permanecieron en la barca. Mis amados hermanos, espero que esta enseñanza les haya sido de bendición y sobre todo muy oportuna cuando estemos pasando o sigamos pasando esa tormenta de coronavirus, de COVID-19, crisis financieras, crisis de salud. En todo sentido, hermanos, estamos ante una tormenta de adversidad, donde solamente la fe del cristiano ante la adversidad va a salir avante
en esta situación y va a poder llegar victorioso hasta la otra orilla con Jesús. Ahora, mis amados hermanos, les invito a que cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a hacer una oración para despedir nuestro servicio de hoy. Cierren sus ojos, mis amados hermanos, oremos. Padre eterno que estás en los cielos, solamente tú eres el único Dios capaz de hacer estas maravillas, el único capaz, mi Dios, de hacer estos rescates increíbles y estos milagros a través de la fe. Por lo tanto, mi Señor Dios Todopoderoso, clamamos a tu bendito nombre y pedimos en estos momentos, Señor, que podamos ver la otra orilla, Señor, en esta tormenta que estamos viviendo. Sabemos que estamos en medio porque aún, Señor, las autoridades han confirmado que seguimos en semáforo rojo y el peligro está constante y sonante. Pero sabemos, Señor, que si nos mantenemos en tu barca de una manera prudente, esperando a que tú, Señor, pues vengas hacia nosotros, Señor, es posible que veamos la otra orilla y lleguemos a tierra firme en esta tormenta. Así que te pido, mi Dios, por cada alma, por cada persona, por cada corazón que está escuchando esta enseñanza, que tu palabra le llegue hasta el fondo de su corazón, Señor, y quede tatuada en él mismo. Te pido, Señor, que esta fe, que sin duda se ha visto modificada, se ha visto mermada por tantas fases, tantas circunstancias que hemos vivido en esta tormenta, pues mi Dios, podamos llegar a feliz término como lo hizo Pedro, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo Jesús en esta pequeña barca de pescadores, mi Dios, llegando a la orilla de Genezaret, y en esa orilla, mi Dios Todopoderoso, podamos seguir caminando al lado de nuestro Señor Jesucristo, disfrutando de todas las riquezas que solamente podemos encontrar en Jesús. Mi Dios Todopoderoso, te pido estas cosas y te doy las gracias en el bendito y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga. Les mandamos un saludo desde nuestro templo, donde el próximo domingo ya nos estaremos viendo aquí, mis amados hermanos. Estén al pendiente. En la semana les vamos a mandar los requisitos para poder asistir al templo. El horario va a ser el mismo, mis amados hermanos, pero vamos a regresar a nuestra casa, a nuestro hogar. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan una excelente tarde bendecida en compañía del Señor.